Bienvenidos nuevamente a la clase del día de hoy, que es Alma de los capítulos 36 al 38, y el tema es Acude a Dios para que vivas. Antes de iniciar este tema me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que vimos el domingo pasado para entrar en contexto y seguir con la historia. Recordemos que aprendimos de cómo podemos elegir ser humildes, a cómo ejercer la fe en Jesucristo cuando plantamos y nutrimos la semilla, que en este caso es el Evangelio, en nuestro corazón, de cómo tenemos que estar preparados para recibirla y cuidarla y nutrirla y hacerla crecer. Al mismo tiempo que recordemos que hablamos también del arrepentimiento, que es importante arrepentirnos diariamente y no esperar hasta el último día para poder pedir perdón a Dios de las cosas que hacemos mal. Entonces, este domingo vamos a hablar acerca de cómo podemos nacer de Dios a medida que seamos humildes y nos arrepintamos. El elder David Bernard enseñó, para muchos de nosotros la conversión es un proceso constante y no solo un acontecimiento que resulta de una experiencia poderosa o dramática. Esto lo mencionó en la Leajona de noviembre del 2012. Está en la página 108 en un discurso que se llama Convertidos al Señor. Bien importante porque muchos pensamos que el principio de la conversión tiene que ser como sucedió con Alma, hijo que vio un ángel y sucedió un evento extraordinario. Pero es bien importante el tema de recalcar que la conversión se va dando gradualmente día a día con los cambios que vamos haciendo y ya vamos a hablar acerca de cosas pequeñas y sencillas, pero es el mismo principio que nos va haciendo cambiar poco a poco y es de todos los días. Tal vez algunas personas tendrán la bendición de tener un proceso trascendental o una situación extraordinaria como le pasó a Alma Hijo, pero va a ser muy raras ocasiones. La mayoría, el tema de la conversión va a venir dándose poco a poco, día a día. Una pregunta que nos podríamos hacer es: ¿qué nos ha ayudado a llegar a estar más convertidos el Evangelio de Jesucristo? Es una respuesta que podemos respondernos cada uno de nuestros hogares en base a una introspección en nuestros corazones y entender qué cosas, qué principios del Evangelio nos han ayudado a estar más convertidos. Muy bien, como mencionaba mi esposo acerca de alma hijo. Y acá decía, aquí dice en el título, perdón, Alma utilizó la frase nacido de Dios para describir su conversión, que es lo que mencionaba mi esposo acerca de la conversión que tuvo él después de llevar mucho tiempo persiguiendo a los miembros de la iglesia, persiguiendo a los que creían en la palabra y en la palabra de Dios y que querían cambiar su vida. Él los perseguía, hacía cosas malas y predicaba en contra de las cosas que eran buenas. Entonces recordemos lo que le pasó a él, que se les apareció un ángel y les dijo que por qué perseguían a la iglesia. Y recordemos que cayó como que desmayado y durante durante su tiempo que estuvo desmayado, que fueron 3 días, muchos pensaron que él había fallecido, mas él estaba en un coma por, porque era lo que Dios le mandó en ese momento como una señal, podríamos decir así, o un castigo para que él entendiera que lo que estaba haciendo era malo. Acá mi esposo puso unas escrituras y el significado que hallamos en ellas. Y me gusta mucho la escritura de primera de Juan, capítulo 4 versículo 7, que dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Y como puso mi esposo acá, su significado es amarnos unos a los otros. Creo que el amor, o más que ningún otro sentimiento, es lo que nos permite o nos hace sentir que queremos hacer cosas buenas por los demás y por nosotros mismos. Recordemos que dice el dicho, ¿verdad? Si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a nadie más. Recordemos que el amor empieza en nosotros
para que después lo podamos dar a las demás personas. Y cuando una persona siente amor, creo que todos hemos sentido amor por alguien más. Queremos hacer lo mejor, darle lo más lindo, eh, demostrarle que es todo para nosotros. Y creo que eso es lo que debemos de hacer, como dice aquí, amarnos unos a los otros. Si nos amáramos todos, el mundo sería una cosa completamente diferente. No habrían guerras, no habrían tantas peleas, malos sentimientos hacia los demás, sino todos quisiéramos hacer el bien por los demás. Pero sabemos que eso no puede ser, ¿verdad? Ya que como existe lo bueno, existe lo malo y existe el amor y también existe el odio. Y hay personas que eligen odiar a los demás. En Mosía encontramos en estas escrituras el significado que es cambiar del estado caído a un estado de rectitud. Ese deseo de querer cambiar nuestras cosas malas, de poder, como aquí dice, caído. Me imagino un árbol que torcido y quererse enderezar al camino de la verdad. Creo que todos cada día tratamos de hacer las cosas buenas para poder acercarnos al Padre Celestial. Y es eso de ir cambiando nuestro estado caído a un estado de rectitud. En alma encontramos un potente cambio de corazón, sacar el espíritu malo y dejar entrar el espíritu de Dios. Como sabemos, o somos buenos o somos malos, no hay más o menos, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de ser mejores cada día, tratar ese cambio en nuestro corazón, que ahí tiene que empezar todo, como hemos siempre platicado en las clases anteriores, sembrar la semilla en nuestro corazón, ahí empieza todo, y poder tener ese cambio sincero en nuestro corazón de querer seguir a nuestro Padre Celestial. Y acá hay una pregunta: ¿cómo se sienten y actúan las personas cuando han nacido de Dios? Creo que cuando nosotros conocemos a personas que son muy amorosas, yo en el barrio que iba anteriormente, antes de casarme, yo era muy amiga de las abuelitas. Yo siento que ellas eran un pedacito de cielo porque siempre se enfocan en los demás y no en ellas. Y yo pienso que eso es lo que Él quiere. Nuestro Padre Celestial quiere que nosotros seamos personas agradables, que sea algo bonito estar con nosotros, demostrar el sincero amor de Dios. Creo que todos hemos visto la lámina donde Jesucristo llama a los niños. Creo que si Jesucristo hubiera sido una persona enojada, mala, o que tuviera una cara así como no se me acerquen, creo que ningún niño se le hubiera acercado. Pero Dios y Jesucristo reflejan amor y alegría y ese sentimiento de querer verlos, estar con ellos, a pesar de que nosotros como lo que es la fe, ¿verdad? Creer en algo que no hemos visto, no los hemos visto, pero sabemos que están ahí, que nos escuchan y que se preocupan por nosotros. Las escrituras se han preservado para un sabio propósito. Como bien recordamos, el libro Mormón pasó por tantas situaciones a la hora de ser traducido, a la hora de ser preservado en un material eh, perduradero como era el oro. ¿Y por qué el Señor permitió eso? Pues sabemos que es para que llegara a nuestros ojos y oídos y podamos escuchar estas palabras que fueron escritas para nosotros, no para la gente que vivió en ese tiempo. Entonces, una pregunta importante que tenemos que hacernos es de qué forma mostramos que las escrituras son sagradas para nosotros. Algunos tal vez tienen el cinismo de decir son tan sagradas que las dejo guardadas y ni siquiera las toco, ¿verdad? Tuve un líder una vez que dijo de que si las escrituras respiraran cada vez que las abriéramos tendríamos muchas muertas, ¿verdad? Entonces, bien importante que parte de la forma en la que nosotros podemos mostrar que las escrituras son sagradas es leyéndolas y apreciándolas. Sabemos que hay una parte sellada del libro de Mormón y esa solamente se nos va a dar a nosotros cuando sepamos valorar la pequeña parte que tenemos. Hay escrituras aquí que refuerzan el análisis de esta pregunta para que en casa puedan hacer lo que es Salma 37, los versículos del 1 al 19 y el 43 al 47.
La segunda pregunta que se lanza es cómo podemos enseñar a nuestros seres queridos como lo hizo Alma, a que conserven sagradas estas cosas, parte de los mandamientos que él estaba dando a sus hijos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedirle a nuestros hijos y descendientes que lo hagamos si nosotros ni siquiera lo hacemos muchas veces? Entonces, obviamente nos podemos dar cuenta de que es mucho más fácil que nuestros hijos hagan las cosas que nosotros hacemos que la que nosotros les decimos. Entonces, el primer punto, al menos en nuestro criterio, es pensar que debemos hacer las cosas que quisiéramos que nuestros hijos hicieran. Y segundo, sembrar en ellos el carácter sagrado, tal cual Alma lo hizo en esos tal vez pequeños versículos, pero estoy seguro de que fue tan importante y tan conmovedor para Mormón cuando hizo el compendio de lo que fueron las escrituras que decidió conservarlo al ver lo importante que fue para Alma el dar esos mandamientos a sus hijos. Por último, ¿de qué manera las escrituras nos manifiestan el poder de Dios? Obviamente tenemos ahí un montón de historias, testimonios y anécdotas que nos ayudan a fortalecer nuestro testimonio propio y entender el poder de Dios que está en nuestras vidas, con cosas tan grandes como partir el mar rojo a cosas tan sencillas como tal vez fue en el caso de cuando dejaron que los guardias lamanitas durmieran para que pudieran escapar el alma y su pueblo. Entonces, bien importante este tema, son experiencias, anécdotas que fueron preservadas a lo largo de tantos años para nosotros. Entonces, saber apreciarlas, saber valorarlas y poderlas reservar en nuestro corazón con un carácter sagrado y no simplemente como una historia efímera que la conocemos de memoria, pero no sabemos valorar el trasfondo de esta historia que tiene. De igual manera, en el capítulo 37, Alma menciona varios artículos sagrados. Las primeras, las planchas de Nefi y las planchas de bronce. Ahí en la parte de abajo están las escrituras nuevamente. De igual manera habla acerca de las famosas 24 planchas de éter y los intérpretes, conocidos como el Urim y el Tumim y la Liajona. Entonces nos damos cuenta que fueron objetos que pasaron de manos en manos desde el año 600 antes de Cristo, algunos, otros un poquito después, pero el punto es, pasaron tantos años preservados y cuidados por tantas personas. ¿Y por qué? ¿Por qué era la razón? Entonces, para que meditemos cómo estos objetos, y no por el valor por el cual estaban construidos en materiales preciosos, ni su exquisita hechura, como dijo Nefi, ¿qué trasfondo tiene? ¿Qué podemos aprender de las palabras de Alma sobre las bendiciones que de tener las escrituras en nuestra vida, en la actualidad, y cómo estos materiales, estos objetos, se pueden hacer una similitud a las escrituras que tenemos hoy en día? Algo bien importante también dentro de estas enseñanzas que le deja Alma a sus hijos es una frase que me encanta mucho. Alma 37:6 que dice que por medio de cosas pequeñas y sencillas se llevan grandes cosas. Veamos este video que nos representa un poco más acerca de qué es lo que representa esas cosas pequeñas y sencillas y qué es lo que se puede lograr. Muchas veces somos como el joven mercader, quien según cuenta la historia, en 1849 se vio atrapado en el fervor de la fiebre del oro de California. Vendió todas sus posesiones para buscar su fortuna en los ríos de California, los cuales estaban llenos de pepitas de oro tan grandes que apenas se podían cargar. Día tras día, el joven sumergía su zaranda en el río y salía vacía. Su única recompensa era una pila creciente de piedras. Desalentado y arruinado, estaba listo para desistir. ¡No hay nada de oro aquí!
Seguro que hay oro. Hay que saber dónde buscarlo. Aquí no hay nada. Créame, hombre. He estado buscando por días. No perderé el tiempo. Busco pepitas, como las que tiene en su bolsa. No esos trocitos. Joven, me parece que está tan ocupado buscando pepitas grandes que desperdicia estas preciosas partículas de oro. Se quedó atónito al ver que la bolsa estaba llena de miles de partículas de oro. El viejo buscador dijo: la paciente acumulación de estas pequeñas partículas me ha traído una gran riqueza. Esta historia ilustra la verdad espiritual que Alma enseñó a su hijo Elamán. Por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes bendiciones. Hermanos y hermanas, el Evangelio de Jesucristo es sencillo, al igual que las pequeñas partículas de oro, que se acumulan con el tiempo en un gran tesoro. Nuestros pequeños y sencillos actos de bondad y servicio se acumularán en una vida llena de amor por nuestro Padre Celestial. Devoción a la obra del Señor Jesucristo y un sentido de paz y gozo. Adicional al video que acabamos de ver, quisiera complementarlo con una anécdota que el presidente Dallin H. Oaks mencionó en un discurso de la conferencia de abril del 2018, en la sesión del domingo por la mañana, que se llama Cosas Pequeñas y Sencillas. Y él mencionaba una anécdota de una ocasión en la cual él salió a caminar en la mañana y se dio cuenta, y justamente aquí vemos en la imagen, cómo las raíces de un árbol que comienzan siendo pequeñas al ser un pequeño vástago y poco a poco, día con día van creciendo, hacen un esfuerzo tan extraordinario como romper el hormigón de una banqueta. Entonces, si algo tan sencillo y tan frágil como una raíz cuando es pequeña que nosotros la podemos quebrar solamente con los dedos, puede llegar a ser eso, y bajo el principio que acabamos de escuchar del discurso del Elder Ballard con respecto a las cositas pequeñas, sencillitas, lo que llegan a lograr grandes riquezas, o en este caso romper el hormigón, que es un material durísimo, ¿cuánto más no podríamos hacer nosotros? Muchas veces nos enfocamos en cosas, en metas que queremos ya, como incrementar la asistencia del barrio o que se active tal hermano. Pero entonces meditemos y analicemos qué son esas cosas pequeñas y sencillas. ¿Qué podría ser nuestras raíces que poco a poco van creciendo, o las partículas de oro? No esperemos una pepita que diga ya se reactivó el hermanito. Primero comencemos con la primera partícula, que es saludarlo. La segunda es volver a visitarlo. Tercera, cuarta, tal vez hasta la 50 vez que lo vayamos a saludar, es parte de las partículas, pero tenemos que ser perseverantes, tal cual fue el video que mencionamos. Estoy seguro que la raíz sigue siendo perseverante, no dice, bueno, aquí me quedo porque ya no puedo. El Evangelio de Jesucristo es claro y tenemos que ser constantes, firmes en seguir persistiendo día con día. Y tal vez en el corto plazo no nos vamos a dar cuenta, pero va a llegar el momento en el cual nosotros veamos que esa banqueta de hormigón se rompió, que ese hermano regresó, que la asistencia a la capilla se incrementó, pero no va a ser solo con una vez. Tiene que ser constante y vamos a tener que luchar contra el desánimo, pero lo importante es seguir adelante sin importar qué pase. De igual manera, hay un apartado de la lección donde menciona que compartiendo nuestro testimonio de Jesucristo podemos fortalecer a las personas que amamos. Y aquí ponemos el ejemplo del capítulo 38 donde Alma fortalece a su hijo Shiblom. Y hay tres cosas importantes que le dice a él por medio del cual comparte el testimonio de Jesucristo. Primero le da consejo, y entre ellos son varias cosas. Primero, que guarde los mandamientos, que sea humilde y valiente, que evite la ociosidad, algo que ha sido muy, muy común en nuestra cultura latina, y el orar con el corazón. Y menciona que no sean como los soramitas, que oran con vanas repeticiones, y tal cual hablamos en el mensaje del domingo pasado. Muchas veces nosotros nos programamos en nuestras oraciones y las repetimos, y es una lista de plegarias, una lista de agradecimientos y amén.
que seamos valientes. El Evangelio es difícil, no es fácil ni sencillo, pero tenemos que ser valientes en defender lo que creemos y no frente a unas personas o un gran discurso o en un auditorio al estar debatiendo, sino en ser valientes en defenderlo aún con nuestras debilidades. A eso es que me refiero yo cuando tenemos que ser valientes porque todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí tenemos debilidades, pero ser valientes en tratar de vencerlas es parte del proceso por el cual estamos aquí para perfeccionarnos. Guardemos los mandamientos. Hay una frase que muchas veces hemos visto en algunas calcomanías en los bumpers de los carros que dice son mandamientos, no sugerencias. Es tan sencillo y verídico a la vez porque hacemos como rey Saúl y obedecemos selectivamente a aquellos que nos gustan y los que no nos gusta, a veces nos hacemos de la vista gorda. Y no me refiero a los pecados de comisión, sino a los de omisión, sobre todo. Cuando nos dicen, vaya a visitar y, es que yo no puedo, no quiero, me cuesta, etcétera, etcétera, empezamos a justificarnos y al famoso raciocinio. De igual manera, Alma le expresa a su hijo el gozo por las cosas que ha hecho bien. ¿Y cuántos de nosotros no podemos compartir nuestro testimonio con otras personas al expresarle lo bien que nos sentimos al oírlo hablar o al ver el ejemplo que son para nosotros? Alma le dice que ha sido fiel, paciente y diligente. ¿Cuántos no nos sentiríamos dichosos que alguien se acerque a nosotros y nos diga, gracias por su mensaje, hermano, me gusta cómo comparte usted, me gustó la experiencia que usted compartió, usted tiene un buen corazón, tantas cosas que podemos decir, pero porque creemos que la gente ya lo sabe, no les decimos. Y es bien importante que cómo podemos compartir nuestro testimonio. Como dijo mi esposa, el amor, es clave el amor en todo esto, porque el ministerio del Señor se resume en amar a los demás más que a nosotros mismos, que fue lo que hizo el Señor aquí. Por último, Alma viene y le comparte experiencias espirituales personales como fue el tema de su conversión. Yo creo que a cada uno de nosotros en algún momento de nuestros domingos de testimonio nos ha llegado al corazón cuando escuchamos una experiencia interesante que fortalece el testimonio de las personas. Y haya habido un tema un poco tergiversado cuando la gente viene y empieza a contar historias de qué fue lo que le pasó en la semana y no tiene nada que ver con un testimonio. Pero cuando experiencias espirituales significativas de otras personas que conocemos nos llegan las llegamos a escuchar, nos hacen fortalecer nuestro testimonio y saber que otras personas vencieron debilidades que nosotros tal vez tenemos y estamos lidiando por ello. Entonces es bien importante de que nos esforcemos para poder hacer ese ejemplo de Alma con su hijo Shiblon, para poder venir y fortalecer a las personas que amamos por medio de nuestro testimonio en Cristo. Esta es nuestra clase y la compartimos con ustedes esperando que puedan meditarlo o analizarlo en sus corazones, qué cosas nuevamente siempre podemos mejorar, qué podemos absorber de las enseñanzas que recibimos de los pequeños capítulos que hemos leído y poder mejorar esta semana. Cada vez hay mayor oportunidad ahorita con esta situación en la cual estamos viviendo a nivel mundial. Podemos ser mejores y ayudar a los demás. No nos quedemos tranquilos con solo una cosa que hagamos. Seamos diferentes, tratemos de ser mejor, ayudar a aquellas personas que tienen necesidad. Y no me refiero solamente a lo económico, sino sobre todo ahorita en el tema espiritual. Hay mucha confusión, mucha tristeza, mucha angustia, incertidumbre en el mundo. Ayudemos a hacer una luz a las naciones tal cual el Señor lo mandó y fortalezcamos a los demás. Este mensaje lo compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén.